Hola, ¿cómo están? Pues después de una transición de 4 meses en la cual eh, algunos sienten que Claudia Sheinbaum no fue la principal protagonista, que López Obrador fue el que siguió controlando la agenda pública, pues bueno, ya finalmente hoy toma posesión Claudia Sheinbaum y le dice al presidente, pues lo despide en los mejores términos, le dice hasta siempre, hermano y amigo, y le hace un amplísimo reconocimiento histórico al presidente López Obrador, un reconocimiento muy merecido, en mi opinión, un reconocimiento donde obviamente valora su legado. De hecho, es un discurso que empieza con una cita de López Obrador. Ella, en cuanto empieza su discurso, hace un recordatorio de cómo hace 19 años, en ese mismo Congreso, López Obrador estaba siendo desaforado y repite esa frase. Me gusta esa manera de iniciar. Es muy obradorista toda la primera parte de su discurso. Yo diría toda la primera mitad es muy obradorista. Después ella ya empieza a meter más sus temas. Pero en esta parte muy obradorista del discurso con la que empieza, recuerda aquel día del juicio de desafuero a López Obrador en ese mismo Congreso donde el ahora expresidente le dijo a los diputados, hoy ustedes me juzgan a mí, pero todavía hace falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y él dice, pues bueno, 19 años después, es claro que la historia está juzgando a López Obrador como uno de los mejores presidentes de México, comparable a Lázaro Cárdenas, y pasa a hacerle un amplísimo reconocimiento a López Obrador y a su legado. Después de eso, entra ya digamos, mete ya el tema de la importancia que tiene que una mujer llegue al poder. Dice, en 503 años de historia no habíamos tenido una mujer, y dice, y no sé más porque pues, no hay registros detallados de lo que ocurrió antes, digamos, en el mundo prehispánico, pero es muy enfática en este tema. Y después de eso, después de mencionar este parteaguas con el cual vuelve al final de su discurso, no es la única vez que habla de la importancia de ser una mujer que llega al poder. Después de eso pasa a hacer un relato cuyo discurso es muy obradorista. O sea, por ejemplo, muchos referentes históricos. Para decir por qué México es un pueblo y un país grandioso, se va a la historia, recuerda a personajes de la historia, pero lo que es interesante es que mete a muchas mujeres que jugaron un papel clave en la historia. Entonces, es como una manera de meter también el tema de ser mujer con el discurso obradorista, que es un discurso que se apropia siempre de la historia de México. El presidente López Obrador siempre le ha gustado mucho hablar de historia, y claramente aquí Claudia Sheinbaum emplea ese mismo estilo del presidente López Obrador de referirse a la historia, no más que ahora lo que hace es meter a las mujeres en esa lucha. Y ahí, bueno, menciona a Leona Vicario, menciona a Elvira Carrillo Puerto, un personaje clave, mujer de nuestra historia, menciona a Frida Kahlo, por ejemplo, menciona a una de las más grandes matemáticas en México, mujer. Y bueno, eso me parece muy bonito, esa manera de referirse a las mujeres que hicieron historia en México. Luego, siguiendo, digamos, con el relato, esta parte como muy obradorista de su discurso, em, habla del legado, de la importancia, hace un reconocimiento a la importancia de lo que fue este gobierno, estos 6 años de transformación, y dice, continuaremos con el humanismo mexicano. Yo la verdad nunca he entendido muy bien qué es esto del humanismo mexicano, siempre me pareció una cosa bueno, que el presidente sacó en un discurso, pero que no es un
concepto, un término muy bien construido o muy consistente. Entonces, bueno, me exaspera un poquito que Claudia lo tome cuando no es como que un pensamiento muy claro y muy definido. O sea, al final cada quien puede un poco meter y quitar lo que quiera en la definición del humanismo mexicano. Es una, es una forma que el presidente López Obrador, a la que llegó ya pasado, yo creo que hasta la mitad de su mandato, o sea, no fue desde el principio. Lo del humanismo mexicano fue un término que inventó en un discurso y luego lo siguió repitiendo. Y bueno, hoy Claudia también se refiere a él. Continuaremos con el humanismo mexicano, que a mí personalmente no me dice mucho. Me parece que es un término sobre el cual habría que teorizar y definir un poquito más claramente, pero bueno, es una manera de Claudia de mostrar respeto por el presidente que tiene ahí al lado. Obviamente, a ver, quien esperaba que Claudia en ese lugar y en ese momento con el presidente al lado marcara enormes diferencias y que aquí iba a cambiar un montón de cosas, pues no, obviamente eso no iba a pasar. Si es que va a haber cambios, los vamos a ir viendo materializarse en la práctica y no en el discurso, y mucho menos lo haría con el presidente López Obrador al lado, porque sería una ofensa y una muestra, creo que, de ingratitud que no se vería bien. Pero bueno, esta parte del discurso, insisto, donde ella se refiere al humanismo mexicano, por ejemplo, recurre a conceptos muy obradoristas, a frases muy obradoristas, a términos muy de López Obrador, ¿no? O sea, por ejemplo, habla de por el bien de todos, primero los pobres, cosa que ella resenifica y le llama prosperidad compartida. Primero dice prosperidad compartida y luego dice, o lo que es lo mismo, por el bien de todos, primero los pobres. Luego habla de no queremos gobierno rico con pueblo pobre, que dice, pues es una frase de Juárez, pero pues sabemos que es una frase multicitada por López Obrador en sus mañaneras. Eh, Usa la frase de con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Habla de que no va a haber represión y que prohibido prohibir. O sea, todas estas son frases de López Obrador que a mí me da la impresión, bueno, vimos a Claudia repetirlas muchas veces en campaña y ahora también en su toma de posesión. A mí personalmente me hubiera gustado que ella hablara de esos conceptos, pero que creara su propio discurso, su propio lenguaje, sus propios términos para referirse a estas cosas. Pero bueno, hay razones políticas. Ella necesita mostrar a la base obradorista que hay continuidad, que aquí las cosas siguen, que es la continuación del proyecto obradorista. Y bueno, vamos a ir viendo si es un cambio de fondo o de forma. Es más probable que sea de forma que de fondo. O sea, lo que hace Claudia en su discurso es reafirmar toda la parte, digamos, las convicciones de la 4T, los principios de la 4T, ahora sí que la doctrina de esto que le llaman el humanismo mexicano, y apenas mete algunos temas de ella. En la primera parte del discurso, ¿no? Habla de medio ambiente, ¿no? Habla de mujeres, de igualdad sustantiva, pero hay un punto, hay una frase que es muy significativa, que a mí me gustó mucho. Lo dice con mucha elegancia, pero para sus críticos es les restriega ahí que ella no va a ser una marioneta. Y dice, las mujeres nos coordinamos, no nos subordinamos. Y esto es muy importante. Esa frase, nos coordinamos, no nos subordinamos. Em, Piénsenla. Ahí le está hablando a todos los que creen que ella va a ser la marioneta de López Obrador. Y está diciendo, no, o sea, yo comparto, yo me coordino con el obradorismo, pero no me subordino. O sea, Claudia lo que nos está diciendo en este discurso es que no se va a poner por debajo, que se va a poner en los mismos términos. Tampoco por arriba, en los mismos términos. Yo entiendo eso. Coordinación es eso, ¿no? Yo creo que esa es la parte que a mí más me interesó del discurso. O sea, esa frase sola me parece súper significativa. Bueno, habla obviamente,
recupera muchas cosas del gobierno de la 4T, como es de la lucha contra el clasismo, reafirma que va a haber garantías de libertades y derechos humanos, respetar la diversidad y no autoritarismo. Y llega el tema de la reforma judicial, donde, bueno, yo ahí sí tengo mis diferencias. Ella dice que el voto popular de los jueces y magistrados y ministros lo que va a hacer es darle más autonomía e independencia al poder judicial. Ella dice que no puede ser una reforma autoritaria, una que le da el poder al pueblo. Bueno, no es el espacio para discutir esto, yo no concuerdo en eso. Me parece que ahí hay un tinte, una justificación demagógica, pero que sí hay un intento por frenar, detener la autonomía del Poder Judicial. Ella justifica la reforma como queremos que se termine la corrupción. Y yo no creo que esta reforma vaya a hacer que se acabe la corrupción, porque los diputados son electos, el Poder Ejecutivo es electo y hay mucha corrupción. O sea, no creo que esa sea la vía para acabar con la corrupción. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de la reforma judicial y ahorita estamos discutiendo el discurso de Claudia. ¿Qué más vi? Bueno, habla al final, dice, habrá 3 nuevos programas y ahí ya dice las cosas donde, en una parte donde ella es muy clara en lo que va a hacer y cita algunas cuestiones que son muy importantes. Habla de nuevos programas y dice apoyo bimestral a mujeres de 160 años, beca a todos los niños, empezando por secundaria, eh, esquemas de vivienda para jóvenes, eso me parece muy importante, porque hay un serio problema para los jóvenes para acceder a vivienda en México, es prácticamente imposible y me parece muy loable que haya un programa en este sentido. Em, Construir el doble de cantidad de trenes que con López Obrador, y lo dice ahí. Dice que va a haber un tren de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, otro tren de la Ciudad de México a Nogales, otro tren de la Ciudad de México a Tapachula, que se va a mejorar el tren a Veracruz, que entiendo que existe, pero no se ha estado usando. O sea, y habla de la importancia de volver a tener trenes de pasajeros en México. Me parece muy bien. Otro tema donde marca una diferencia es en lo energético. Ya lo hemos hablado en otros momentos. Habla de eficiencia energética, transición hacia energías renovables. Ahí me parece que hay un tema fundamental. Aborda el tema de la seguridad, donde yo no vi muchas diferencias. Habla, por ejemplo, del tema de atención a las causas, que es mucho del discurso de López Obrador. Habla de inteligencia e investigación. Ahí diría, no es tanto el discurso de López Obrador. Ahí ya ves un poquito más la influencia del secretario de Seguridad, de su secretario Omar García Harfuch, que trae todo este rollo de inteligencia, de investigación, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final de su discurso es muy bonito toda la parte donde habla de que, pues no llego yo, llegamos todas, no se va a decir presidente, se va a decir presidenta, contrario a lo que decía Noroña, por cierto, ahí hay una diferencia. Y bueno, y en esa parte, fíjense, cuando habla de, yo me di cuenta que López Obrador estaba muy incómodo en el discurso, o sea, yo lo veía como medio cara larga. Y digo, no debe ser fácil dejar el poder y haberte acostumbrado a ser el protagonista todo el tiempo y de repente que la protagonista sea Claudia. Pero cuando Claudia, entonces yo lo veía como con cara larga, pero hay una parte donde creo que genuinamente el presidente estaba conmovido y él es muy obvio en su lenguaje corporal. Cuando Claudia habla del rol, del significado que tiene que una mujer llegue al poder, esa parte del final que es muy bonita, López Obrador mira hacia arriba y te das cuenta que está conmovido. Y eso me pareció, bueno, me pareció interesante observarlo. En fin, como les decía, es un discurso de continuidad. O sea, quienes esperaban ver un discurso de ruptura o de cambio frente a lo que había, pues obviamente se engañaron. Quienes esperaban que en este discurso Claudia mostrara diferencias en temas que sí queremos que se diferencie con López Obrador, pues también se estaban llamando el engaño. No le iba a hacer eso Claudia a López Obrador enfrente de él. Yo creo que las diferencias, insisto, se van a ir viendo en los hechos, pero en el discurso no. O sea, Claudia es muy inteligente y donde sabe que se necesitan cambios,
Por ejemplo, la relación con las clases medias, con los académicos, con el sector científico. Bueno, en temas donde ella claramente sabe que se necesitan cambios. Por ejemplo, en materia energética, pues ella sabe que hay que solucionar todo el problema financiero que trae Pemex, CFE, en fin. Pero eso no lo iba a decir ahí, ¿no? Obviamente no lo iba a decir ahí. Quienes esperaban algo así, pues insisto, obviamente se están autoengañando. Bueno, díganme ustedes qué piensan del discurso de Claudia. Escríbanme a mi... aquí me pueden mandar sus comentarios, que los leo, también sus mentadas de madre. Escríbanme, bueno, este es el canal de Hernán, obviamente. Se pueden inscribir a Facebook, a mi canal, a mi página en Facebook. Me pueden seguir desde luego en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno. Está mi cuenta de Instagram, mi cuenta de TikTok, que va muy bien. Aquí, no, aquí. Ay, perdón, acá, no. Es que, bueno, del otro lado, ahí, aquí, miren. Aquí está mi cuenta aquí está mi cuenta de Facebook, aquí está mi cuenta del canal de Hernán, aquí está mi Twitter, aquí está mi Instagram y acá está, hasta abajo, mi cuenta de TikTok, que va muy bien, va creciendo. Ya no estoy en el Universal, tristemente, me dieron las gracias, así es la vida. Tengo mi página web, www.hernangomez.com.mx. Seguimos en MBS todos los miércoles. Este miércoles tenemos desde luego una mesa para revisar el discurso de Claudia. Esto es a las 8:15 de la mañana con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Estamos en el canal del Congreso, en la visita incómoda. Y bueno, pues ahí nos vemos, nos seguimos y les mando un abrazo o un beso grande, según sea el caso. Saludos.